Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y el día de hoy vamos a realizar un análisis a la figura que se encuentra en pantalla que corresponde entonces a un elemento lineal o un elemento en dos dimensiones con ayuda del software de simulación computacional ANSYS. Una vez ejecutado entonces el workbench del software ANSYS, entonces vamos nuevamente al análisis estructural, que es el que ya hemos trabajado por defecto. Lo arrastramos, vamos a dejar el material pues, predeterminado y nos vamos directamente entonces a ejecutar o a modificar o a generar entonces la geometría. Para ello entonces ejecutamos el design modeler y entonces pasamos ahora con el diseño de la geometría de la estructura. Una vez ejecutado el design modeler, entonces remitimos acá la opción del point, es decir, vamos a generar un punto. Para ello entonces vamos a darle que va a ser una asignación manual y entonces vamos a generar el primer punto directamente en el origen y lo podemos ver, y entonces vamos a generar los siguientes puntos manualmente, que entonces correspondería el primero a la coordenada en x de -4. Generamos, podemos ver que lo comienza a generar y generamos entonces otro directamente acá en manual. Este ya va a estar en -8. Generamos y falta entonces el lado opuesto, también manual. Este ya va a estar a 4. Generamos otro que también va a estar a 8 positivo. Generamos y posteriormente entonces faltan los de la altura, que van a estar entonces manual a una altura de -4 y a una altura de 3. Generamos. Finalmente falta entonces dos puntos, que sería el del medio. Eh, Tenemos acá una entrada manual, una coordenada de 0 en x y en altura de 3 metros. Entonces generamos y falta entonces el último, que estaría una entrada manual, que estaría a 4 y a una altura de 3, y generamos. Pero entonces ya tenemos los nodos que van a conformar la estructura. Ahora, para generar la estructura, entonces vamos acá a concept, crear líneas a partir de puntos, y con control sostenido seleccionamos la primera. La segunda podemos ver que comienza a hacer las líneas, y vamos a generar entonces primero la parte superior de la estructura. Le damos a aplicar y generar. Como podemos ver, entonces ya tenemos inicialmente creado una parte que es el primer cuerpo, la primera línea que vamos a tener de la estructura. Sin embargo, entonces vamos a agregar otra parte de la estructura. Entonces vamos nuevamente a concept, líneas a partir de puntos, y entonces con control seleccionamos este y este con este, aplicamos y generamos. Podemos ver que sigue una parte debido a que al tener este nodo en común, esta estructura con la otra, y este nodo en común de esta estructura con la otra, entonces lo toma todo como si fuera de parte del mismo cuerpo. Sin embargo, entonces vamos a generar, o sea, cuando queremos que una estructura tenga un diferente perfil o una sección transversal diferente al resto de la estructura, entonces es necesario remitirnos nuevamente a concept, líneas a partir de puntos, y en este caso no vamos a add material sino add frozen, y entonces ahora sí podemos eh, realizar la estructura que deseemos, pero con una sección transversal que sea diferente. Aplicamos, generamos, y podemos ver que entonces nos crea ahora entonces la nueva puerta, donde tenemos la estructura externa y entonces luego la estructura interna. Y para terminar entonces de construir la estructura, tenemos que crear otras dos líneas, línea a partir de puntos, igual que el otro, para que lo cree con una sección transversal diferente, add frozen. Y entonces vamos a seleccionar los puntos, este con este y este con este. Aplicamos, generamos, y podemos ver que entonces ahora sí tenemos tres cuerpos a los cuales se le pueden asignar tres secciones transversales diferentes.
para entonces complementar así la estructura a la cual se realiza el análisis. Ahora para asignar entonces la sección transversal que se desea, nos vamos a Concept Cross Section y para ese caso entonces vamos a trabajar con canal, pero le vamos a dar entonces las siguientes dimensiones que entonces resultan pues más pertinentes para el caso que se está trabajando. Este también de 0,6 que corresponde entonces a las aletas, este de 12, y entonces en cuanto a espesores vamos a trabajar con 6 milímetros. Y igual para el último caso con 0,6. Y ahí tenemos entonces la primera sección transversal creada, que corresponde entonces, ahí podemos ver que entonces sería la sección transversal que ya luego la pasaremos a asignarla. Y asignamos entonces la última sección transversal, o que la creamos para luego asignarla, cross section, que esta va a ser una sección en L. Y entonces pues para que tenga concordancia con las medidas anteriores, esta también será de 0,6. Esta también será de 0,6. Y en cuanto a pues, espesores, pues debe ser el mismo, 0,6. Igual entonces para el último. Y ya entonces tenemos creadas las dos secciones transversales, que entonces ya pasaremos a asignarle directamente a la estructura. Ahora entonces vamos directamente a cada una de las líneas que se generaron. Entonces para la estructura externa vamos a seleccionar una sección transversal, entonces que sería la del canal, la primera que se realizó. Y para las estructuras internas vamos a seleccionar la sección en L. Y entonces así queda directamente asignado cada una de las secciones transversales a cada una de las estructuras que generamos previamente. Ahora entonces para visualizar las secciones transversales nos vamos directamente a View, visualizar pues, las secciones transversales como sólidos, y ahí se pueden apreciar. Sin embargo entonces vamos a generar acá unos cambios, vamos a tomar todas las secciones transversales que están en la estructura externa, que sería esta y esta, y la vamos a rotar entonces 90 grados para tener entonces una visión pues más grande de, o sea, verticalmente una altura, o sea, que las estructuras tengan entonces una altura para poder realizar la simulación, y la estructura entonces o los ángulos internos lo vamos a dejar tal cual están. Para terminar, entonces, hay que considerar que el análisis que se va a realizar es un análisis multicuerpo, es decir, una parte en diferentes cuerpos. Entonces, para eso aquí vemos que tenemos tres partes. Para volverlos una sola parte conformada por esos tres cuerpos, lo seleccionamos todo y entonces lo volvemos una parte, y que está compuesta entonces por tres cuerpos. Y una vez hecho eso, entonces ya se finaliza con la parte geométrica de la estructura, y entonces pasamos directamente a lo que sería el modelo. Una vez entonces tenemos cargado el software para el modelo, podemos entonces observar que tenemos la geometría que realizamos previamente. En cuanto a los materiales, pues como ya mencioné, vamos a dejar el material que trae por defecto, que corresponde entonces a un acero estructural. Tenemos también acá las diferentes secciones transversales que le creamos y le asignamos a la estructura, el sistema de coordenadas que el global, en el cual pues vamos a tener directamente, que es el que viene desde la geometría que se creó. Y pues conexiones no está directamente desactivado, debido a que no tenemos ninguna conexiones, ya que es solo un elemento. En cuanto a la malla, pues vamos a simplemente, es una malla muy sencilla debido a que solo tenemos elementos tipo línea. Entonces vamos a darle una malla de 200, pues un tamaño de 200 milímetros en promedio aproximadamente, y la generamos. Entonces es una malla muy sencilla, vea que lo que el software hace es que toma la línea, toma el elemento tipo línea, y lo que hace es que como comienza a realizar particiones sobre ella para entonces realizar el mallado. Como se puede observar que tenemos entonces una malla directamente pues estructurada, y entonces ya con sus correspondientes particiones, para ahora proseguir entonces con la asignación de las condiciones de frontera para el análisis. Asignamos entonces
los soportes que corresponden entonces inicialmente a un desplazamiento, el cual inicialmente entonces vamos a generarlo acá en el origen. El primero que era un soporte fijo, entonces es 0, 0 en X, 0 en Y, perdón, y 0 en Z. Una vez generado entonces ese desplazamiento, seleccionamos entonces la geometría sobre la cual vamos a fijarla, que sería entonces con un punto en el centro. Aplicamos y ya tenemos entonces el primero. Vamos a generar entonces los otros dos desplazamientos. Tomamos entonces nuevamente un punto, sería este. Aplicamos, sería libre en X, fijo en Z y en Y. Y finalmente entonces en el otro extremo generamos entonces la misma restricción. Desplazamiento, seleccionamos, aplicamos, libre en X, 0 en Y y 0 en Z. Y con eso tendríamos entonces listos los tres soportes, sí, los tres soportes sobre los cuales se va a trabajar la estructura. Ahora entonces para posicionar la fuerza, vamos entonces acá la opción de fuerza. Vemos entonces que la agrega. Seleccionamos entonces el punto en el cual se va a posicionar. Aplicamos y sin embargo no va a ser por vector, sino por componente. Y solo lo vamos a poner entonces a menos 3000 directamente entonces en Y. Y con eso tendríamos entonces ahora todas las condiciones de frontera ya asignadas para pasar entonces con la solución. Sin embargo, entonces es necesario asegurar que la deformación o la simulación se da a lo largo del plano XY y que el pandeo o que también la deformación no se dé en el plano a lo largo del eje Z. Es decir, mantener la simulación simplemente en un plano 2D. Para ello es necesario entonces crear un nuevo desplazamiento, es decir, generar la restricción de los nodos que están dentro de la estructura para que no se desplacen a lo largo del eje Z. Para ello entonces nos remitimos, seleccionamos cualquier punto, luego clic derecho y que nos seleccione entonces todos los vértices, todos los nodos que tenemos dentro de la estructura para luego entonces restringirlo en el eje Z, 0, y además aquí pues asignamos los vértices que tenemos y entonces ya tendríamos creada directamente la restricción. Nos vamos entonces a la simulación, observamos la deformación total. Además tenemos acá otra herramienta que es el toolbox, dentro del cual podemos abrir directamente la herramienta Beam Tool para visualizar entonces la deformación, perdón, el esfuerzo directo y los esfuerzos combinados mínimo y máximo. Además podemos observar entonces el bending máximo, es decir, la deformación máxima que se tiene por pandeo, y entonces también podemos observarla y finalmente entonces solucionamos. Entonces podremos observar, o lo que se espera entonces es que la deformación o el pandeo máximo que se dé pues sea justamente en esta viga superior, debido pues a la aplicación de la carga en este vértice, además de la longitud que este posee. También esperamos pues que no haya desplazamiento, no haya pandeo a lo largo del eje Z, es decir, que no haya deformación entre los nodos. Entonces podemos observar acá la deformación total. Y también podemos observar aquí que en efecto no hay deformación o no hay pandeo entre nodos, es decir, entre este nodo y entre el último podemos observar que se mantiene entonces en un solo, en el plano XY, y que no se deforma a lo largo del eje Z. Sin embargo, pues entonces tenemos como una leve deformación. Sin embargo, en este caso pues esta, este embombamiento que genera la estructura pues no resulta ser significativo, debido entonces al tipo de formaciones que tenemos, que son pues relativamente pequeñas. También tenemos entonces el esfuerzo directo, el mínimo, el combinado mínimo, el combinado máximo y el máximo bending, que como ya había dicho pues entonces se esperaba que se diera entonces en la barra del centro, debido pues a la acción de la carga. Y entonces pues eso sería todo durante la práctica.